La Voz de América les La ha despedida, transmitido. la foto. ¿No se despidió de él? Sí, bueno. ¿No? Ahí va de vuelta y ahí se despide. Y saludan a la familia, está Chelsea, el expresidente Clinton. A ver si vemos. Ahí está el otro lado, al lado de los Gobierno. Trump. Toda la familia. E Ivanka. Fuerte el final. O sea, cuando Hillary toma el asunto de las mujeres y menciona este tema que salió un poco como casi a nivel de farándula, pero que fue una Miss Universo venezolana, Alicia Machado, de mediados de los años 90, quien le cuenta a un programa de espectáculo cómo fue para ella su experiencia con Donald Trump cuando finalmente gana el Miss Universo y como ella efectivamente después engordó. Yo me acuerdo de Alicia Machado. Soy lo suficientemente vieja para acordarme de esa Miss Universo, imagínate. Y como le decía, que era Miss Piggy, que básicamente ella, como siempre, se había sentido humillada por él. Fue un twist Como tú dijiste, inteligente Consuelo, de ella. la última parte efectivamente no le ganó, yo creo, ningún apoyo para Trump entre votantes mujeres. Clinton se aprovechó de los comentarios para darle ese ataque. Pero yo creo que al final Trump no ganó apoyo en general. Yo creo que los que apoyan a Trump siguen apoyando a Trump. No cometió grandes errores, yo creo que estuvo agresivo. Y Clinton tampoco cometió errores. Yo creo que le fue bien. Posiblemente las expectativas, a la gente que esperaba que se iba a desmayar o algo así, eso no ocurrió. Y por lo tanto, ella también yo creo que sale tal vez un poquito más adelante que Trump. Yo creo que es un empate. Claro, ahora determinar quién triunfa depende de cuáles los objetivos con los que cada uno llega a este debate, ¿no? Y yo creo que el objetivo de Trump era intentar alcanzar a Clinton, este porcentaje, 2% más o menos, sí, que tenían de Clinton, tomando en consideración que hay 18% de votantes indecisos. Yo siempre pensé, bueno, imparcialmente uno puede suponer, bueno, Trump dice cada cosa, ¿no es cierto? Y Clinton parece mucho más centrado y razonable, pero ¿cómo está escuchando la audiencia a Trump? ¿Cómo está escuchando a Clinton a Trump? Y yo concuerdo un poco con Robert. Yo creo que acá ambos probablemente van a tener un auge. Y de hecho eso está estadísticamente demostrado. Si uno revisa el resto de los debates presidenciales desde el año 76 en adelante, claramente los candidatos la mayor parte de las veces tienen un auge en la inclinación de voto y de apoyo. Si eso se va a mantener en el tiempo, lo vamos a saber a final de la semana cuando vengan las encuestas. Pero sí, yo tendría que pensar de que fue equilibrado, ¿no?, el resultado. Pero ese 18% de indecisos no suelen ser extremistas, suelen estar al centro. Y por lo tanto, por eso son indecisos, porque podrían ir a cualquier lado. Y yo creo que en este caso, el discurso de Trump, que mantiene ese discurso, porque una cosa que se decía antes era a ver si Trump se modera. De otra manera. De otra manera, si va a ser fue Trump. Completamente. En la primera pregunta fueron un poquitito más educados. Donald Trump dijo estoy de acuerdo con ella en el tema de cómo cuidar a los niños, en el asunto de la inclusión de la mujer en el mundo laboral, pero eso fue el único guante blanco que vimos durante los 90 minutos. Yo creo que él se relajó y empezó a ser más él. Y ella estuvo muy relajada durante todo, realmente impresionante. Hubo ataques realmente fuertes desde Trump y lo manejó muy bien. Hay que ver tal vez en el análisis cómo se comporta el electorado de Gary Johnson y de Jim Stein, porque también existe toda esta idea de que eventualmente Trump no es que busque ampliar su electorado, sino evitar de que voten por Clinton. Tal vez su estrategia, tal vez pueda apuntar allá, pero una vez más, digamos, esto no lo vamos a ver sino hasta el jueves o el viernes, pero yo tendría que pensar de que ambos fueron quienes presentaban, digamos, su proyecto, digamos, político. Trump no salió de su esquema y lo mismo creo yo que hizo Clinton. Y concuerdo plenamente con lo que dice Robert. Es decir, me pareció muy sorprendente la capacidad de autocontrol que tuvo Clinton a lo largo de todo el debate. Y recalcar de que las 3 veces que atacó a Trump, las 3 fueron ataques personales, fueron ataques de su conducta, de su estampa, ¿no?, como político, y eso me pareció muy interesante. Claro, como empresario también, y qué decía eso respecto de lo que podía ser su gestión como eventual presidente. Sí. Efectivamente, ¿no? Y yo creo que esa fue la estrategia de Clinton desde el inicio, tratar de presentarlo a él como alguien que no está capacitado para ser presidente. Ahora, lo que hizo referencia a Donald Trump, y es algo que
en Chile no tenemos acceso a ese material son las ads, son las publicidades negativas. En Estados Unidos hay toda una cultura donde no lo hace el comité directo, no lo hace la campaña del candidato, pero sí grupos que apoyan al candidato y financian en general mucha publicidad. En los Estados Unidos uno puede poner publicidad en televisión, no es como en Chile que está regulado y que está la franja y que la franja es gratuita. Allá se paga por tiempo en televisión, se paga muy caro y en general hay mucha publicidad negativa en contra del otro. Más que destacar los propios atributos, que eso es lo que hace la propia campaña, los comités de apoyo hacen publicidad negativa respecto del otro candidato. Entonces, cuando Donald Trump dice Hillary Clinton ha gastado muchísimo dinero en publicidad negativa hacia mí, ese tipo de información acá no la tenemos, no tenemos el acceso a esos avisos. Una de las cosas que se ha criticado a Clinton en esta campaña ha sido que se ha concentrado mucho en eso, mucho en atacar a Trump, incluso en su discurso, no solamente en los avisos en la televisión. Y mucha gente decía, a ver si ella en general no hace el caso de por qué hay que votar por ella. No solamente por ser una campaña negativa, sino porque le ha costado presentar, tiene propuestas, pero le ha costado, creo que tal vez desea evitar entrar en demasiado detalle y por lo tanto trata de evitarlo. Aquí yo creo que hizo algo de eso. Lo hizo mucho más que Trump, desde luego. Presentó listas de propuestas, dijo, bueno, si yo voy a hacer esto y esto y esto, voy a proteger el medio ambiente, voy a hacer esto en el Medio Oriente, voy a hacer esto respecto a las armas de fuego, respecto a afroamericanos, etc. Una cosa en política internacional, esto termino, me llama mucho la atención que nos hayan tocado más el tema de Siria. Se habló de ISIS, pero Siria en este momento es un tema muy importante. Claro, pero lo que pasa es que el tema paraguas era la seguridad en los Estados Unidos. Entonces, pero se habló mucho, pero digo que probablemente venga en los otros debates. Los temas de los debates los proponen los propios moderadores y los anuncian como mínimo 2 semanas, con 2 semanas de anticipación. Así que yo me imagino que un tema como la guerra, como la política exterior en general, va a estar presente también en alguno de los otros 2 debates. Hay uno, eso sí, que tiene como más formato con más participación de townhouse. Conversación con público. Conversación con público, y hay otro que tiene un formato más parecido a este, que es el 9 y el 19 de octubre. Y un debate con candidato a la vicepresidencia. Claro, en octubre, el 4 de octubre. Y también lo otro que es algo que, no sé, a mí me admira mucho el manejo que tiene, la cantidad de información que pueden poner encima de la mesa, cómo no se repiten. Bueno, Donald Trump tiene algo que repite, pero que repite intencionalmente, digamos. Pero el manejo que tienen al exponer en público es de otro nivel. Es de otro nivel, realmente. Ahora, yo diría, no sé si están de acuerdo, pero a mí me pareció que el debate, en términos de su estructura, fue muy desordenado. Me parece que a los candidatos le hacían una pregunta, nunca prácticamente respondieron directamente la pregunta, se daban vueltas, saltaban de un tema y otro. Y ahí, bueno, tal vez tú, Consuelo, puedes tener algo mucho más que decir. ¿Qué ocurre con el moderador? Sí, yo creo que porque creo que el moderador tuvo una actitud muy, muy retrotraída, tal vez dentro de lo que es su participación, digamos, dirigiendo un poco este debate. Trump lo hizo callar directamente por lo menos 4 o 5 veces, cosa que es muy, muy llamativa también. Sí, yo creo que para él lo que hablábamos al comienzo, la posición era incómoda porque además ha habido toda esta discusión entre los periodistas cubriendo la campaña de qué significa ser imparcial. Y había mucha editorial y mucho artículo que se ha escrito qué significa ser imparcial cuando tú cubres una campaña con estos candidatos y de qué manera tú te involucras cuando Donald Trump pudiese decir barbaridades, pero sin tomar partido necesariamente por Hillary Clinton. Entonces creo que él, efectivamente, este formato para él era ir apuntando ciertas cosas y de pronto no dejar que ellos se interrumpieran tanto, pero fue una vez nomás, un rol mucho más prescindente que lo que uno está acostumbrado. Fue una vez nomás con el tema de apoyar la guerra en Irak, la invasión de Irak, donde lo corrigió. Esa fue la única oportunidad donde se puso un poco los pantalones. Pero la interrupción de Trump realmente fue constante, tanto a la Hillary como y también interesante. Pero eso también revela algo y
del personaje, lo digo en el buen sentido de la palabra, cuando en un debate tan esquemático, con tiempos exactos, con semáforos, de pronto no se despliega la personalidad del candidato o de la candidata. Y eso yo rescato mucho de este formato. Sí, se hizo mucha crítica a Trump cuando visitó México, porque estaban parados el candidato Trump y el presidente mexicano, y se notó como alguien que no era él, ¿no? Y lo discutimos, de hecho, antes de entrar a este programa, de si efectivamente iba a tomar un rol moderador. Y al inicio hicimos un comentario, mira, parece que se está conteniendo un poco, y luego sencillamente se desató y conocimos al verdadero Trump, lo que venimos conociendo hace meses, ¿no? Pero dado todo lo que se ha dicho respecto a los grupos que lo apoyan y los grupos que lo critican, el hecho que el moderador haya sido afroamericano, el hecho que Clinton es mujer, ubica a Trump incluso visualmente, resalta lo que es Trump también y lo que ha sido su mensaje, que es un hombre blanco. Un mensaje tremendamente exitoso por lo demás. Exitoso. Pero entre hombres blancos, básicamente entre hombres blancos de ciertos niveles socioeconómicos. Bueno, y entre una clase media rural de ciudades pequeñas que no se han transformado en la nueva economía y de muchas familias que tienen miedo y que lo pasan mal finalmente. Se sienten víctimas de... Y resulta que varios de esos estados son precisamente los estados bisagra, Ohio, lo mencionamos al comienzo, Ohio, Pennsylvania, Michigan, que tienen esas comunidades, Michigan, Detroit, la industria automotriz que se fue a México, pero Obama después del 2009 rescató la industria automotriz. Entonces hay dinámicas ahí que son bien complejas y no es fácil. Michigan parece que va a votar por los republicanos. Sí. Ohio, Pennsylvania están ahí. Están ahí. Al igual que Colorado también, que hay quienes dicen que puede ser el tipping point de la carrera presidencial. Un comentario un poco aparte, me llamó la atención la ausencia de ponerle mucha atención al voto latino, que estuvo en la campaña. La migración se tocó, es cierto, digamos, pero de manera muy marginal. El muro no se habló, digamos, el muro. Y creo, no sé si eso fue algo deliberado por parte de Trump, no sé, puede estar en discusión, pero llama la atención, digamos, siendo tan importante además el voto latino, eventualmente inclinando la balanza, porque, ojo, Clinton tiene la mayoría del voto latino en su bolsillo, más o menos, entre el 65 y el 70% del voto latino va para Clinton, pero ya no hay un no despreciable 25% que está inclinado hacia Trump. Y si puede ganar ahí, digamos, bueno, quién sabe, digamos, son estos cálculos electorales un poco más pequeños. Pero ahí la pregunta va a ser, y eso, yo creo que la pregunta de esta elección es turnout, es participación electoral. Esos latinos van a ir a votar, los afroamericanos van a ir a votar, los van a dejar votar. En muchos estados han impuesto una serie de reglas respecto, qué sé yo, identificación. Llevar identificación, la gente le da miedo llevar la identificación. Y en el pasado ha habido problemas respecto a la participación, la posibilidad de participar para muchos afroamericanos. Sí. Entonces, esos son los grupos que necesita Clinton. Aquí al final va a ser un asunto casi de acarreo, de llevar a la gente físicamente a votar. Es cierto lo que dice Guido en todo caso, porque hubo un momento cuando, en relación a que podría haberse tirado Hillary Clinton a haberla desviado, porque todas estas pelotas las recibían y luego las convertían en el juego que ellos querían plantear, ¿verdad? Jugar. En el minuto en que Donald Trump habla de que había inmigrantes ilegales con armas, ¿verdad? Cuando estaban hablando de lo peligrosos que estaban los barrios y de los muchos disparos, de los asesinatos y del tema de la inseguridad. Y cuando Hillary recoge ese comentario, lo instala en la conversación respecto a la tenencia de armas, no lo instala en la conversación sobre la inmigración. Y no solamente ocurre con el latino, también hubo un comentario sobre la comunidad musulmana. Y ahí Trump dijo, bueno, yo siempre le he dado apertura a los musulmanes, les he dado trabajo, pero no dio ese discurso altamente xenófobo, uno podría decir, que dio durante la convención republicana y hasta justo antes de este debate. Entonces eso también es bien llamativo a mi modo, las ausencias dentro de lo que pudo hacer una apertura de ataque por parte de Trump y Clinton. Pero ese trabajo ya está hecho, ahora puede usar palabras clave. Cuando habla de inmigración es una especie de código para referirse a musulmanes, a latinos. Cuando habla de delincuencia, es código para hablar de afroamericanos. Entonces ya no necesita hacerlo. Y al final, lo que me llamó mucho la atención fue el decir, bueno, yo podría haberme referido a temas personales de respecto a su familia, pero no lo quise hacer, que al final es hacerlo igual. Claro. Entonces una estrategia bien inteligente, pero una estrategia al final que es como McCarthy, es aludir a algo sin tener que entrar en detalle y todo el mundo sabe lo que está hablando.
Y va a ser interesante si eso representa un giro en esta campaña y si ahora en adelante ese tema de alguna forma va a empezar a aparecer, que hasta el momento no ha estado. Bueno, y también toda la idea de quién dice la verdad, quién miente, las medias verdades, las medias mentiras. A esta hora muchísima de la prensa estadounidense entregando los datos para rebatir o afirmar lo que se plantearon en el caso de, no sé, la CNN internacional, americana. En el caso de Trump dice que toda la discusión sobre el certificado de nacimiento es algo completamente descabellado, y también que él efectivamente en un minuto apoyó la invasión a Irak. Son algunos de los temas que se destacan en este minuto. Y eso es interesante, cómo se va a ir modelando la discusión, sobre todo en redes sociales. Incluso en 2012, uno podría decir, Romney con Obama, la presencia de redes sociales no era tan importante como ahora. Yo creo que, bueno, no lo vimos en este momento, pero los live tweets probablemente ya iban marcando un poco quién fue ganador, quién triunfó. Y yo creo que eso va a ser muy importante, sobre todo por algo que se mencionó por ustedes dos, de hecho, los millennials, ¿no? Los jóvenes, ¿no? ¿Dónde están los jóvenes acá con estos comentarios en torno a, sobre todo, el tema nuclear y el cambio climático, como bien mencionó Robert? Ahora, la actitud enojada de Trump, yo creo que no le hizo muchos favores en ese sentido, excepto, y esto puede indicar en qué medida ha estado cambiando la política, no solamente en Estados Unidos, sino que en Europa, incluso en Chile, en América Latina. ¿Hasta qué punto esa postura de una persona enojada, con rabia, criticando a todo el mundo, es un plus hoy en día en la política? Porque efectivamente el público está enojado, porque no confía en los políticos, no confía en las instituciones, y escucha a alguien así y dices, esta persona refleja mi ira, mi preocupación por lo que está pasando. Entonces, nosotros lo vemos y decimos, tipo está descabellado lo que es lo que está pasando, pero puede ser que esté reflejando algo real y que le dé más apoyo. Absolutamente. Aunque esa persona no sea alguien... o sea, aunque esa persona pertenezca a la élite, finalmente, aunque sea un billonario, sí, claro. pero que es capaz de empatizar con el sufrimiento, con el miedo, con las angustias del ciudadano promedio de los Estados Unidos. Bueno, es una de las grandes sorpresas de esta elección, es como él logró dar vuelta a eso, y no solamente eso, su forma de ser, su lenguaje corporal, su acento, es una cosa neoyorquina, muy East Coast, ¿no es cierto? Muy no solamente de elite, sino que, pero muy ajeno, muy lejos de lo que es la realidad de la mayoría de la gente que lo apoya, que son personas del Midwest, personas que en estos estados que son agrícolas. Entonces, él logra dar vuelta a cosas que realmente son muy, muy nuevas para la política norteamericana. Y yo creo por eso es tan importante el contexto también, porque no es, creo yo, que Trump esté movilizando un electorado, sino que él aparece para responder a demandas que ya subsistían por parte de ese electorado. Él es una respuesta y que nadie está representando. ¿no? Vamos a hacer una pausa y volvemos entonces para ir cerrando también esta conversación sobre este primer debate presidencial en los Estados Unidos entre Donald Trump y Hillary Clinton. Ya estamos de regreso acá en el canal 24 Horas. Nos gusta Chile. Clinton versus Trump. Debate presidencial. De vuelta para ir redondeando también un poco las ideas con el análisis, la conversación que estamos teniendo aquí junto a Robert Funk y Guido Larsson, ambos cientistas políticos, sobre el debate presidencial, el primer debate presidencial que vimos recién. Algo que no comentamos, que parte de las reglas del juego era, ¿por qué no están los otros candidatos? Hay muchos más candidatos. Solo los que superaban un 15%, esa era como la barrera de apoyo en un número razonable de encuestas importantes, podían calificar entonces para estar presentes. Podrían haber sido más, pero son solo ellos dos los que superan el 15%. Juan Manuel Astorga, el titular de este horario en Canal 24 Horas, ahí en dónde estaba. Allá mismo. Está allá. Está allá. Sí. La suerte. La suerte de algunos. Aprovechemos entonces de tomar contacto con él. Juan Manuel, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Consuelo? ¿Cómo está Robert, Guido? ¿Cómo les va? ¿Cómo vieron ustedes el debate? Yo les cuento en un bar aquí en Nueva York que sirve mucho para conversar con la gente, además. Sí, claro, para tomar como el pulso, el ambiente. Que en el fondo es lo que al final uno espera, porque el análisis que uno tiene generalmente suele ser más sesudo probablemente que la percepción propia de quien ya puede tener predefinido su voto. Por el contrario, mira con cierto prejuicio a los candidatos. Y la sensación general con la gente que conversé
durante el debate, y hasta hace muy poquito rato, porque me arranqué ahí, me vine al hotel para poder tener un poquitito más de calma, porque era muy ruidoso, que Donald Trump salió muy mal parado de este debate. Donald Trump finalmente estuvo permanentemente defendiéndose de los cuestionamientos de Hillary Clinton contra todo pronóstico de quien hubiese pensado que sería al revés. Hillary tratando de arrancarle a los zarpazos que intentara pegarle a Donald Trump. Hillary, la sensación que queda en el ambiente es que Hillary partió desde el comienzo toreando a su contrincante y jamás perdiendo el control, y que Donald Trump no tuvo tiempo de expresar ideas, y que cada vez que ella lo llevaba al terreno de plantear propuestas concretas, él se daba vuelta más o menos en lo mismo. Y la sensación, por lo mismo, que Donald Trump hoy día es un candidato que quedó más mal parado. Estaba viendo, de hecho, recién la encuesta que publicaba, déjame confirmártela, el de ABC, la cadena ABC, y dice que Hillary Clinton, si esto uno lo midiera en el resultado de voto electoral, digamos, por estado, ganaría con 273 votos, y apenas Donald Trump llega a los 197, pero aún así quedan 68 estados de indecisión, es decir, gente consultada por ABC en esos distintos estados en que no se inclina por uno u otro, o está justo en la mitad. ¿Cómo era perdona que así como ya una pregunta más como de piel, ¿cómo es ver un debate como este en un bar en una ciudad como Nueva York? Muy entretenido, pero la gente dice, la gente grita, ¿cómo se la vive el gringo? O sea, claro, y gritan. A ver, partamos de la base que los dos candidatos en general no concitan tanto interés, porque no son particularmente queridos, por lo tanto uno escucha permanentemente críticas hacia los dos candidatos. Ya. Pero a medida que va avanzando el debate, en general uno escuchaba mucho más cuestionamientos a Donald Trump, generaba así también más risa, pero Hillary también lograba sacar las suyas. Cuando viste, por ejemplo, cuando Donald Trump la emplaza y dice que se preparó demasiado para este debate, y dice, ¿sabes para lo que me he preparado? Me he preparado para ser presidenta. Eso provocó grandes carcajadas en la gente que estaba ahí. Y como que lo que sí lo vieron con mucha atención, o sea, en el fondo más silencio de lo que uno se lo podría imaginar. No es como ese bar donde tiene puesto al fondo, digamos, la tele rendido. Este era como un lugar en el que estaban puestos varios televisores con el debate en CNN, una cosa que me llamó la atención, porque entiendo que en otras cadenas de televisión no fue así. CNN jamás mostró al conductor propiamente tal del debate, porque es de la competencia. Solamente tenía a Hillary y a Donald Trump en pantalla dividida permanentemente. Claro. La competencia en la tele se sabe, pues. Bueno, sí, pero lo que es completamente absurdo, porque además los otros debates van a ir teniendo, ya se sabe quiénes son los otros periodistas que van a conducir los otros debates y pertenecen a diferentes medios de comunicación. Estaba viendo algunos datos. Habló Donald Trump más o menos 5 minutos más que Clinton en este formato donde... 42, 43 minutos. Claro, en este formato donde finalmente el moderador es el que va arbitrando los espacios, ¿verdad? Sí, y tuvo, a pesar de que Hillary habló un poco menos, que tampoco es tanto menos, tuvo quizá los picks más importantes de este debate. Probablemente cuando toreó a Donald Trump por el tema de los impuestos, que básicamente quiere cortar impuestos porque eso lo va a beneficiar a su familia y a sus negocios. Ese es un toreo directo. El otro, el que se plantea ya muy duramente, cuando ella se pone muy presidencial en temas como Siria y el tema del ISIS, del Daesh, y donde le hace pisar el palito a Donald Trump con el tema de la OTAN, o cuando lo lleva al territorio de Irak, donde finalmente Donald Trump termina diciendo que estuvo en contra de la guerra de Irak, a lo que Lester Holt le dice eso no es verdad, y vuelve sobre el tema, y lo deja, digamos, muy cuestionado. Pero probablemente creo que de las cosas en las que Hillary destaca muy bien, a pesar de que en algún momento parecía volvérsele en contra esto de que en 2008 ella, digamos, había sido una mujer crítica de Barack Obama, es cuando ella dice que Donald Trump empezó su carrera política basado en esa mentira racista respecto del nacimiento de Barack Obama. De Barack Obama, claro, el certificado. Claro. Y probablemente donde le saca más partido, creo yo, en la recta final de este debate, es precisamente cuando ella le recuerda la historia de Alicia Machado, cuando ella le dice que en los 90, en un concurso de belleza, él llamó a su concursante, a esta concursante de origen venezolano, Miss Piggy o Miss Housekeeping, o digamos la señora Aseo, ¿no? Y esa mujer, dice ella, Alicia Machado, se convirtió en ciudadana norteamericana y puede apostar a que va a votar en noviembre. Esa frase
es muy dura porque en el fondo termina por arrinconar a Donald Trump en la que probablemente su gran debilidad, lo que él cree que es su fortaleza, es su gran debilidad el atacar a una minoría que es tan relevante que puede ser muy decidora a inclinar la balanza de esta elección. Sí, nosotros hablábamos acá y bueno tu punto, pensábamos en que eran las mujeres, lo habíamos visto todo el rato desde el punto de vista de lo que significaba para las mujeres haberlas tratado así, más un tema como de misoginia, pero claro, evidentemente tiene que ver con una latina. No es solo el hecho de ser mujer, claro, es también el hecho de ser una inmigrante en los Estados Unidos. Y que la trate de Miss Housekeeping o como una empleada. Exactamente, entonces como un doble punto para Hillary al recordar esa historia de Alicia Machado. Claro, y además creo que Hillary le saca ventaja a su rol de secretaria de Estado, a su trabajo de senadora. Creo que despeja bastante bien, pero esa es una opinión personal, bueno, tengo la idea de que despeja bastante bien el tema de los correos electrónicos, pero cuando Donald Trump dice que ella no tiene la suficiente energía para ser presidenta, como si él tuviera 40 años, ¿no? Ella tiene un año y medio menos que Donald Trump, y ella le dice que fue ella la que aguantó como 11 horas, ¿no?, testificando en el Congreso por el tema de Benghazi, y cuando le dice, cuando usted haga eso, bueno, ahí recién me puede hablar de aguante. Y es ahí donde le recuerda después que él además ha tratado mal a las mujeres porque ha llamado a las mujeres cerdo, las ha tratado de perras, que ha dicho que los embarazos son una inconveniencia para los trabajadores, para los empleadores, y que las mujeres no merecen el mismo salario de los hombres. Claro, ahí Hillary se concentra en el tema femenino, pero ahí le pone el adicional y le agrega el tema de ser latino, además en Estados Unidos, y yo creo que en 3 minutos o en 2 minutos y medio Hillary se nota 3 puntos, digamos, el de las mujeres, el de los latinos, pero además se despeja rápidamente el hecho de que efectivamente es una mujer con vigor y que es capaz de enfrentar 11 horas de un interrogatorio sobre un tema de Estado. Claro, lo que pasa es que también stamina, que es un término como, no sé, como que no existe vigor, realmente, es energía. Yo estaba buscando acá la traducción exacta, aguante. Pero tiene que ver con el carácter aguante, de eso como, claro, tiene que ver con la condición física. Como a eso, ¿no? Sí, porque también uno dice, bueno, porque a mí, y lo comenté acá cuando estábamos viendo el debate, cuando le dice a ella que ella no tiene esta estamina, y dije, me sentí completamente agredida como mujer, siento que aquí se acaba de echar encima a un montón de mujeres. La está tratando de débil. La está tratando de débil, pero uno dice, bueno, ¿y cuál será el problema? Que entonces, ¿por qué no me molesta que lo ataque a él respecto al temperamento, por ejemplo? Me quedé pensando, y hay tanta sutileza, y yo creo que al final el hecho de que ella sea la primera mujer con posibilidades reales de llegar a la presidencia de Estados Unidos, sea Hillary Clinton con todas sus pifias y con todo su historial, digamos, y lo que significa ser Clinton en Estados Unidos también, sí. No es una santa en ese sentido, no viene cayendo desde el cielo, pero creo que hay algo de género súper fuerte, sobre todo cuando se la ataca en características que todas las mujeres... Son estereotipos. Y que todas las mujeres tienen ganas de que cualquier mujer líder, te guste o no te gusta, tenga. Entonces hay algo ahí cuando él le dice que no tiene ese aguante, esa energía, ese vigor, ese temple, que a mí me pareció como bien violento, y de hecho ella misma lo agarra y saca la historia de cómo él ha tratado a tantas mujeres, digamos. Fue la segunda vez que él se refirió de forma indirecta a la neumonía. La primera vez fue más directa, donde dijo, bueno, se tomó unos días, y después dijo esta cosa que no tenía la fuerza para ser presidenta. Ahora, yo insistiría en el punto de que acá los electores, y nosotros mismos también, tenemos ciertas parcialidades a la hora del análisis, ¿no? Hay una parcialidad cognitiva cuando evaluamos lo que están diciendo. Es decir, un conservador y incluso una mujer conservadora va a decir, bueno, Clinton está haciendo una estrategia, digamos, poco respetuosa, le está tirando cosas encima, no debiera hacer eso. Claro. Y un liberal va a decir exactamente lo que eventualmente estamos diciendo nosotros, ¿no? Es decir, esto es un desastre total, digamos, sexista, lo que ustedes quieran. Entonces, tal vez la concentración va a estar en cómo esto al final es muy subjetivo, ¿no? Y yo creo que imparcialmente uno diría, bueno, hay mucho de payaseo y de esta rimbombancia de Trump, pero la pregunta es,
cómo aquel otro elector que no comparte nuestro propio paradigma ideológico... ¿A quién apela? ¿Y de qué manera puede apelar a ese bolsón de electores que todavía está indeciso y que es el bolsón que ambos están Es que por eso yo dije al llegar. comienzo, yo creo que Trump al final no logró eso. Yo creo que él logró mantener el apoyo entre aquellas personas que ya tenía, que ya lo apoyaban, pero me cuesta pensar, a lo mejor me equivoco, me cuesta que yo no vi nada nuevo, no vi nada... Para lograr eso tenía que presentarse como presidenciable, tenía que presentarse como alguien más calmado, tenía que proponer algo, y no lo hizo. Tengo un punto ahí sobre lo que ustedes están planteando. Coincido en líneas generales, pero le agregaría además otro adicional. Yo creo que la sorpresa vino curiosamente de mano de Hillary Clinton. Todos esperábamos a un Donald Trump que iba a sacar un bazooka, un lanzallamas, una motosierra, que se había estado esperando durante todos estos meses para la gran batalla, que era la primera vez que tendría Hillary Clinton frente a frente, y que este sería el momento en que él le iba a liquidar, tal cual como lo hizo en los debates presidenciales republicanos, o en cada contienda que tuvo con los contrincantes de su propio partido, Donald Trump. Se pensaba que la batalla mayor iba a ser esta noche y que Donald Trump nos iba a sorprender con algunas que bajo la manga, o quizás de dónde lo habría sacado. Y no solamente no fue así, sino que Hillary sorprendió porque Hillary jugó dos roles al mismo tiempo. Un rol que Donald Trump jamás va a poder jugar, y es el que ella está perfectamente preparada como político para responder preguntas muy complejas sobre la contingencia norteamericana mundial. Nadie niega, a pesar de que tiene ausencia de carisma, se le cuestiona a veces la poca honestidad en ciertos temas, como de los correos electrónicos o su propia salud. Nadie niega que Hillary Clinton es probablemente de los candidatos mejor preparados en la historia de los debates televisivos para poder responder con detalle cada una de las preguntas que se hicieran. Y ahí donde Donald Trump no tiene que hacer, pero nadie esperaba que Hillary Clinton saliera ella a atacar permanentemente a Donald Trump, y además se nota que lo hizo con lujo de detalles, cuando le tira este recuerdo, digamos, de que hubo una acusación de racismo que terminó en manos de un juez en los años 70, donde Donald Trump, dice ella, empezó su carrera siendo acusado por el Departamento de Justicia por discriminación racial, porque no le quiso arrendar un departamento a unos afroamericanos, o empieza a citarle un montón de otros datos. Uno dice, Hillary Clinton no solo se preparó para responder sobre política, sino que se preparó para que antes de que Donald la ataque a ella lo ataque a él. Sí. Yo creo que Donald Trump eso tampoco lo vio venir. Entonces la sensación que queda en la raya para la suma es que Donald Trump sale mal parado porque no pudo hacer la diferencia como candidato político y no presentó la sorpresa que muchos esperaban. Y es ahí donde Hillary le gana el doble punto. ¿Cómo te pareció, Juan Manuel, la respuesta a la pregunta sobre los correos, que fue la admisión de una respuesta muy breve y admisión de culpa? Yo temprano con la consola lo habíamos comentado, de hecho en el programa de radio que tenemos juntos en la Radio Duna, les contaba que durante la tarde yo había tenido la posibilidad de conversar con varios periodistas aquí en Estados Unidos, y me contaban que una de las cosas en las que más Hillary se había preparado, a veces, claro, menos es más, y a veces para ser sintético pero lo suficientemente claro, cuesta un montón. Escribir un buen tuit en 140 caracteres es un menester, no siempre es simple, a veces es complejo, y dicen que Hillary se pasó harto rato pensando en cómo hacer una respuesta lo más directa posible, pero breve, para no tener que entrar en el detalle. Tengo la idea de que ella lo despeja bastante bien, porque es directa, es corta y es muy precisa en su reconocimiento del error cometido, y no da pie para que el tema vuelva a aparecer. Por más que Donald Trump lo trata de levantar, queda completamente despejado. O sea, no genera dudas como para que incluso el propio conductor quiera profundizar sobre el tema. Esa es la percepción, por lo menos, que me quedó a mí y con la gente con la que estaba conversando. Yo miré como las caras ahí, como que todo así como, ok, check, pasó esa respuesta. Claro, siempre está la duda de si el que explica se complica o mejor finalmente tener un párrafo reconocerlo, corto. Next. Y claro, acá debatíamos si le convenía o no, porque evidentemente Trump volvió sobre el tema y le dio más cuerda. Estaba revisando el Twitter ahora de Alicia Machado. De hecho, hay una fotografía con su pasaporte circulando. Sí, siento que iba a votar. Claro, recibí mi pasaporte, estoy lista para votar por mi país, para ti, Hillary Clinton, por mi hija. Gracias, señora Hillary Clinton. Su respeto a las mujeres y nuestras diferencias la hacen grandes. Estoy con usted. Algunos, no sé, hay muchísimo comentario, imagínense, en redes sociales. Juan Manuel Astorga, 1.000.000 de gracias por este contacto. Además, en medio de tus merecidas vacaciones.
Un millón de gracias por reemplazarme en el programa. Encantada. Oye, con ocasiones tan Sí. entretenidas como esta, es más que un gusto. Es un honor. Sí. Ya, un abrazo. Un abrazo a Robert y también Chao, a Juanma. Guido. Que estén Chao, bien. Juan Manuel. Muchas gracias a ustedes también, Robert Funk, Gracias a ti. Guido Larson, por haber venido. Gracias a ti. ¿Su momento favorito del debate, señor Larson, antes de despedirse? Mi momento favorito fue el final. Yo creo que el ataque final de Clinton arrinconó a Trump y dejó esa sensación que creo que la refleja Juan Manuel de un triunfo de Clinton. Yo creo que fue un buen cierre desde el punto de vista de ella. De ella. ¿Para ti? Hay que decirlo, el baile que hizo Clinton moviendo los hombros, es que no es menor, porque Clinton usó el humor mucho más que Trump, se humanizó mucho más que Trump y yo creo que eso al final le hace favores. Bueno, estoy segura que ustedes también están recordando y dejando ahí varias postales de lo que fue este debate, este programa de televisión. Uno aprende muchísimo también viendo Sí. instancias como estas. Vienen 2 más entonces, 9 de octubre y 19 de octubre tendremos más de Trump versus Clinton en esta campaña para las elecciones que son el 8 de noviembre en los Estados Unidos. Como siempre, muchas gracias por habernos acompañado aquí en el canal de Noticias 24 Horas y también por nuestras otras plataformas informativas, por el fanpage de 24 Horas y también por 24horas.cl. Muy buenas noches, hasta la próxima. Clinton versus Trump. Debate